Quería confirmar, que me confirmaran a través del chat si me escuchan correctamente y pueden ver nuestra presentación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, señor Oscar, señor William. Viventa necesita quitar el mute. No, estoy sin mute. Ok. Sí, exacto. ¿Quién habló? Disculpa. William ¿William? Thor. Sí, Ah, ok, William. señor William, sí. Bueno, no, entiendo entonces que me escuchas perfectamente. David me contaba que no nos escuchaba. De pronto puedes probar tu audio. Me parece acá que no, que tal vez no se conecta desde el dispositivo donde estás. Bueno, muy buenos días para todos. Un placer saludarlos en la mañana de hoy. Además, ya que todos somos colombianos, feliz día de amor y amistad para todos ustedes que están allá en otro país, donde tal vez no se celebre, pero de pronto aún se acuerdan que hoy era ese día. Eh, Queríamos, esta conversación que quisiéramos tener con ustedes, se trata más que todo acerca de qué pasa cuando ya tengo un crédito aprobado y cuál es el siguiente paso, qué debería hacer. Entonces, en la mañana de hoy los acompañaré yo. Mi nombre es Cristina Villamizar, gerente de operaciones de Viventa, y nos acompaña Jennifer Villa, que Jennifer Villa es una analista que acompaña también a los clientes en todo este proceso de legalización. Entonces, nos van a ver en el transcurso de lo que dure nuestra charla, intercambiando pues, opiniones. La invitación es a que ustedes transmitan sus dudas, inquietudes, pueden activar cuando haya el momento para eso, pueden activar su micrófono, o si tienen una duda cuando estemos hablando de algo puntual, también pueden escribirla por el chat para no, de pronto que no pasemos a otro tema y no se olvide. Vamos a hablar de tres temas puntuales. Uno es el avalúo, el estudio de títulos, el proceso de escrituración. Cuando termine cada uno de los temas, va a haber un espacio de preguntas para que no pasemos a otro tema sin que ustedes puedan resolver las dudas que tienen. ¿Listo? Entonces voy a pasarles acá en la presentación algunas recomendaciones mientras estamos en la presentación. Una de ellas es mantener el micrófono en modo silencio y la otra es hacer uso del chat para participar. Ya veo que varios me han escrito por el chat, entonces comprendo que es fácil el uso para ustedes. Pasemos entonces al primer tema y es definir un inmueble nuevo o usado. Entonces acá, todas las personas que están en este momento tienen un cupo de crédito aprobado, ya sea por Bancolombia, de Vivienda, de Giros y Finanzas, por alguna de las entidades que tenemos, que son aliadas de nosotros. En el proceso de definir un inmueble nuevo o usado, ahí juegan prácticamente ¿qué quieren ustedes para definir la compra? Un inmueble nuevo es aquel que está en preconstrucción y ustedes vienen pagando una cuota inicial para adquirirlo, o simplemente lo compraron en una fase bastante avanzada y ya está listo para ser entregado. El inmueble usado es aquel que ya ha sido escriturado o habitado. Eh, Generalmente tenemos inmuebles usados que pueden ser de familiares, que es lo que a veces vemos que queremos comprar, como la vivienda en la que vivió nuestros padres, algún familiar que tenemos, o puede ser de cualquier otra persona. Allí lo importante y una de las diferencias es, bueno, el nuevo, pues viene de una construcción, no ha sido habitado, es entregado por una constructora, y el usado, pues ya ha sido habitado y
de pronto en en el siguiente proceso de hacer un avalúo es donde vamos a tener un poquito como un check adicional. ¿El por qué? Pues porque el inmueble nuevo, a mí la constructora me la está vendiendo por un valor. Digamos que yo estoy interesada en comprar en Medellín, y a mí me dicen que el inmueble yo lo adquirí, firmé compra-venta por 200 millones, y cuando pues vaya a hacer el avalúo del inmueble, probablemente el avalúo sea por el mismo valor o por un valor superior, pero yo ya conozco ese avalúo cómo va a ser. Probablemente sea favorable, eh, y pues sean bajo las mismas condiciones con las que firmé una compra-venta con la constructora. La diferencia con el inmueble usado es porque el vendedor me da a mí un precio, pero ese precio va a estar sujeto a lo que nos diga el perito evaluador del banco. En los procesos de buscar un inmueble, siempre que hay un crédito, ya sea un crédito hipotecario, un leasing habitacional, que para nuestros aliados el único que tiene leasing habitacional es la vivienda. Entonces, ya sea por cualquiera de los dos, siempre que hay un crédito de por medio se necesita hacer un avalúo del inmueble. Ese costo del avalúo lo asume el cliente. ¿Cuánto vale un avalúo? Todas las entidades tienen publicadas en su página web las tarifas del proceso. A veces no son tan fáciles de entender porque varían un poco acerca del tipo de inmueble, del valor, de algunos rangos, pero pues generalmente el precio igualmente es informado por la empresa que hace los avalúos. Cada entidad tiene un avalúo, una empresa que hace un avalúo. En el caso de Bancolombia, la entidad que realiza el avalúo se llama TINSA, y para el caso de la vivienda, la entidad que tienen un listado de entidades que realizan avalúos dependiendo de dónde se ubique el inmueble. Cuando estamos definiendo comprar un inmueble usado principalmente, hay características para tener en cuenta acerca de la ubicación de ese inmueble, porque los inmuebles pueden ser considerados urbanos o rurales. Un inmueble urbano es aquel que está ubicado dentro de un área metropolitana, acá en Medellín. Bueno, yo estoy en Medellín, pero Bogotá, de pronto Chía, eh, es un inmueble de este tipo, pero hay inmuebles que cada inmueble tiene algo que se llama certificado de tradición y libertad. Un certificado de tradición y libertad no es más que la identificación del inmueble. Ellos vienen marcados con un número, y ese número a través de los años siempre va a ser el mismo, y lo que trae el certificado son una serie de anotaciones que es muy importante mirar en el caso de los usados, porque allí voy a darme cuenta qué anotaciones o qué ha pasado con ese inmueble, de quién lo transfirió a quién. Si fue primero de un banco y luego pasó a una persona natural, lo vendió y lo pasó a otra y a otra. Ahí siempre va a tener la trazabilidad del inmueble durante toda la vida de él. Eh, Ahí se podrán dar cuenta de pronto de cosas como que si el inmueble está embargado, si está hipotecado con un tercero, si tiene una afectación a patrimonio de familia. Todas las anotaciones, todo lo que pase con un inmueble está en el certificado de tradición y libertad. Por eso, este documento en Colombia solo tiene una validez de 30 días. Entonces, cuando yo estoy haciendo un proceso y en el avalúo emito un certificado, digamos a hoy, 19 de septiembre, emito un certificado de tradición y libertad, le paso al perito este certificado, pero yo lo saqué en enero de este año, en junio de este año, pues no me lo van a aceptar porque ya perdió vigencia. Eh, en la parte de estos inmuebles usados que les estaba comentando, juegan también factores muy importantes, de los cuales les podría hablar de algunos generales, pero pues siempre bajo la premisa de que es el banco quien tiene la última palabra sobre el inmueble. Esa es la entidad financiera que nos va a hacer otorgar este crédito, quien va a decidir si acepta o no la garantía. El avalúo es el proceso de solicitar evaluar comercialmente un inmueble. Acá el perito se centra en mirar qué tengo en el certificado y qué tengo en la escritura del inmueble. Una escritura, por ejemplo, donde indique que el inmueble tiene 100 metros, cuando va y se realiza esta visita y el inmueble tiene 100 metros, perfecto. Pero encontrar diferencias entre que la escritura diga 100 metros y en la visita se puedan observar 120 metros, por ejemplo, pues ahí indica que hay 20 metros que están construidos adicionales en la propiedad. No sé, le hicieron un mezanine, le hicieron otro piso, corrieron el balcón.
todas las modificaciones que tenga una propiedad tienen que estar debidamente registradas, tanto en su escritura como en su certificado, porque ahí aparecen los metrajes. Entonces, ahí el banco puede que nos diga algo como el avalúo es desfavorable porque no se tienen en cuenta eso, o simplemente que a mí me estén vendiendo, no sé, 300 en 300 millones, pero que el banco me diga que me acepta la garantía por 200 millones, por decir cualquier cosa. Y cuando voy a leer la descripción, porque en el informe de avalúo es un texto, es un PDF de más o menos 10 páginas tal vez, ahí en la descripción indican que la propiedad en la visita se observan 120 metros, en la escritura se observan 100, que hay una diferencia de 20 metros, la cual no ha sido legalizada, por lo tal, el avalúo se realiza sobre los metros reales existentes en los documentos. Entonces, el proceso de avalúo es ese, es mirar, el perito mira comercialmente el inmueble, cómo está, mira su ubicación, miras qué tan comercializable es ese inmueble, el metro cuadrado en la zona, y sobre eso nos va a dar un valor que puede que esté, hablo de los usados, puede que esté muy cerca al valor indicado por el vendedor o muy lejos. ¿Ahí qué pasa? Va a ser totalmente decisión de ustedes si deciden continuar con ese inmueble o no. Nos ha pasado muchísimas veces que dicen, no, pero es la casa de mi mamá, yo la quiero comprar independiente de que ella no sé, me la está vendiendo en 300, pero el perito dice que vale 200, independiente de eso, yo la quiero comprar. Pues ahí hay una razón emocional para hacerlo, que está bien, pero pues cuando es otra persona, sí, a veces es bueno considerarlo, a no ser de que ustedes les vean una gran proporción, están mirando hacia el futuro y vean que es un punto que va a tener una valorización, a pesar de que a hoy el valor de venta otorgado por el vendedor es diferente al valor que va a tomar el banco. Esos valores son importantes y esa diferencia es importante porque recuerden que en Colombia hay una ley que dice que las entidades por crédito hipotecario máximo tienen permitido financiar el 70% del valor comercial del inmueble. Ese 70% del valor comercial del inmueble es del menor valor entre el valor de venta y el valor del avalúo. Ahí es, por ejemplo, me venden en 200 millones, el avalúo, para el avalúo, el perito del informe dice que vale 150, el banco me va a prestar el 70% de 150 millones. No me prestará el 70% de los 200, que tal vez sea el precio de compra. Entonces, ahí me prestarán 105 millones de pesos, que es el 70% de esos 150, pero tendré que yo, de mi dinero, pagar esos 95 millones de diferencias para poder hacer negocio con el vendedor. Cuando las diferencias no son tan altas, digamos que me venden en 200 y la valor es 180, pues uno le puede decir, bueno, incluso si es menos, en todo momento siempre va a existir de manera comercial uno sentarse con el vendedor y negociar un precio. Le pueden mandar igualmente el avalúo y decirle, mira, el avalúo sale por esto, llegar a una negociación donde pues ustedes se sientan que están haciendo un buen negocio y pues que sea de parte y parte. Hasta este punto, cuando uno está comprando un inmueble usado y no ha hecho el avalúo del inmueble, realmente lo más recomendable es no firmar ningún tipo de negociación. A veces uno vemos la presión acerca de, no, yo ya firmé compraventa, yo ya firmé, ya le adelanté dinero, y es una presión que realmente va a estar en incertidumbre hasta que no tengamos la información del perito. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, puede que el banco acepte o no la garantía, o el segundo escenario es que la acepte por un monto menor. Entonces, ahí estamos jugando con dos cosas de las que estaríamos firmando algo con una incertidumbre de cómo el banco va a tomar esa garantía que nosotros queremos comprar y por la cual ya firmamos algo. Entonces, hasta este momento es recomendable no hacer esa negociación, o si la hacen, ser muy claros con el vendedor, no dejarse presionar acerca de no hay una respuesta, vamos a vender ya, porque finalmente cuando uno firma una compraventa, firma una negociación entre ambas partes se comprometen. Yo me comprometo a comprar, usted se compromete a vender bajo unos términos. Como hay un crédito de por medio, uno de los términos siempre deberá ser que el banco acepte esa garantía. Para el caso en el que el banco le diga que esa garantía no es viable, pues uno pueda decir, aquí estaba dentro de los términos, así que no hay
no hay una penalización en la que podamos incurrir. Hasta este punto, pues esos son los nuevos, con los usados, qué pena. Con los nuevos, finalmente el avalúo, como les indico, se hace en un usado. El avalúo, pues yo lo puedo hacer ya. Hoy conocí un inmueble, los invito a visitar muchísimas páginas de inmuebles de venta en Colombia. Hay bastante variedad, o de pronto contactar a la inmobiliaria de la ciudad donde ustedes decidan comprar. Algunas inmobiliarias tienen ofertas de inmuebles y también se pueden fijar por allí. Eh, en un inmueble usado, pues yo puedo hacer el avalúo inmediatamente. Yo vi hoy un inmueble, me gustó y yo puedo pedir que se haga ese avalúo. ¿Qué pasa con los inmuebles nuevos? ¿En qué momento debería hacer el avalúo? El avalúo de ese inmueble debe hacerse cuando el inmueble, cuando la constructora tenga el inmueble más o menos en un 80% de avance de obra. Y 80% de avance de obras es más o menos, es un porcentaje en el que uno se puede fijar, pero hay cosas importantes que hacen que ese porcentaje a veces pueda o no aplicar. Como por ejemplo, para hacer un avalúo yo necesito que el inmueble tenga los servicios de luz y agua conectados, que el acceso a entrar a ese inmueble esté totalmente, la vía esté construida. Eh, por ejemplo, no sé, estoy comprando en el piso 10 y no han colocado el ascensor. Ahí pues no hay avalúo que hacer. No se puede hacer el avalúo por el momento. Independiente que la unidad tiene piscina y no está hecha la piscina, pues eso no impide que el avalúo del apartamento se haga. También, aparte de esas condiciones que debe cumplir el inmueble, existen, al igual que en el inmueble usado, un inmueble nuevo también tiene certificado de tradición y libertad. La única diferencia es que cuando yo puedo hacer el avalúo del nuevo, es porque mi apartamento tiene certificado de tradición y libertad. Cuando una constructora dice, voy a construir este proyecto, este conjunto, son, no sé, 30 apartamentos, la constructora tiene el certificado de tradición y libertad del lote donde está construyendo, que pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser varios lotes que han juntado para hacer este desarrollo urbanístico. Cuando ya la constructora cumple como un punto de equilibrio, ya se ve cerca la fecha de escrituración de estos inmuebles y ellos se sienten listos para empezar el proceso, hacen algo que se llama reglamento de propiedad horizontal. El reglamento de propiedad horizontal, lo que es un documento realmente bastante extenso, donde se especifican las áreas de absolutamente todo. El apartamento que ustedes están comprando, todos los apartamentos, todas las áreas comunes, y cómo va a regir toda la propiedad horizontal de ese apartamento, de ese conjunto. Ahí también vienen el tema de los parqueaderos, qué parqueadero le corresponde a cada apartamento, qué cuarto útil le corresponde a cada apartamento. Y ese documento, ese reglamento de propiedad horizontal, debe ir a registro para que el registro lo apruebe. Si el registro le hace comentarios, la constructora tendrá que replantear el reglamento y volverlo a mandar. Solo cuando está aprobado, la constructora puede empezar a emitir los certificados de tradición y libertad individuales. Ahí yo voy a tener el certificado de mi apartamento. Entonces, la constructora, ¿cuándo dice que hagan el avalúo? Cuando tiene el certificado de tradición y libertad del apartamento. A veces eso es un poco más demorado que llegar a tener la construcción en un 80%, tener instalado luz y agua. A veces puede tardar más llegar a que los documentos legales pues cumplan con lo que exige el banco para hacer un avalúo. Entonces, en esos momentos se puede hacer avalúo en varios escenarios. En el usado, pues inmediatamente porque ya está construido. En el nuevo, pues esperando que la constructora cumpla con esas pautas. La constructora, depende de cómo me entero yo que la constructora está lista para hacer ese avalúo. Uno de ellos es como haciendo gestión, igualmente de parte y venta todo el equipo, está como muy pendiente de preguntarles a ustedes como que, bueno, y la constructora que le ha dicho, ¿cuál es la fecha de entrega? Diciembre del 2020, perfecto. Sabemos entonces que tal vez en el mes de octubre sea tiempo para contactar a esta constructora y preguntarle si podemos iniciar el proceso de legalización. Es decir, si podemos empezar haciendo un avalúo. En la parte de los usados, como les digo, en cualquier momento la solicitud de avalúo se hace simplemente informándonos que tenemos un inmueble y de pronto aquellas personas que tienen un crédito aprobado
que tienen un crédito aprobado con una entidad como Davivienda, por ejemplo, pueden ver que cuando antes de tener esta aprobación del crédito, tuvieron que haber pasado por este avalúo, porque cada banco funciona diferente. Y la vivienda solamente aprueba solicitudes con una garantía ya alineada a esa solicitud de crédito. Contrario a Bancolombia y Giros y Finanzas, que nos aceptan una solicitud de crédito sin tener un inmueble definido. Hasta el momento que yo tengo una aprobación con Giros y Finanzas y con Bancolombia, el banco todavía o la entidad financiera todavía no sabe qué vamos a comprar. Se enterarán cuando nosotros digamos o le cuenten a todo el equipo, nos cuenten a nosotros, mira Cristina, ya tengo un inmueble, quiero hacer este avalúo, entonces procedemos a hacer la solicitud de avalúo. Para la vivienda, antes de aprobar este crédito, fue otro equipo el que los acompañó a recolectar los documentos, a quienes les solicitaron a ustedes toda la parte para hacer el avalúo del inmueble, porque esa es la condición especial de la vivienda, aprueba sobre una garantía. Entonces, pero es totalmente igual, el avalúo sigue siendo asumido por, pues siempre esos costos se los asume el cliente, funciona igualito para los usados, que cada banco es diferente totalmente, a unos tienen unas políticas, otros otras, pero finalmente siempre ellos son los que van a decir acepto o no la garantía. En el caso, por ejemplo, de los usados, nosotros siempre decimos eso, ¿cierto? El perito siempre va a tener la última palabra, es quien va a enviar el informe al banco y el banco pues tomará la decisión sobre el informe, sobre el avalúo, sobre esta garantía. Que hay cosas que uno puede mirar, sí, efectivamente, no son regla, pero generalmente un inmueble estrato 4, por ejemplo, para Bancolombia, el banco tiene una política que dice, si es estrato 4, necesito que tenga parqueadero. De estrato 3 para abajo, pues puede que no tenga parqueadero y acepto el inmueble. Contrario a la vivienda, por ejemplo, que la vivienda dice, un inmueble superior a BIS, y BIS, los inmuebles en Colombia se están catalogados por vivienda BIP, BIS y no BIS. Voy a hablar de las dos últimas, BIS y no BIS, porque son aquellas que financian los bancos. El inmueble BIS es aquel que va hasta 135 salarios mínimos legales en Colombia. Y el inmueble no BIS es aquel que supera los 135 salarios. Al día de hoy, pues realmente no sé en cuánto es el margen, en un momento, por favor, 135. Sí. Entonces, a hoy 2020, el inmueble BIS sería aquel que va hasta 118 millones y el inmueble no BIS aquel que lo supere. Entonces, si supera el, no BIS, si supera el tope BIS, pues para la vivienda tendrá que tener parqueadero. ¿Que hay excepciones? Pues el tope es 118 y si me están vendiendo por 120, probablemente el banco haga una excepción, pero si me voy a lo que dice la ley, no lo aceptaría, pero podría el banco tener algún tipo de excepción, se puede pedir una viabilidad, a veces la aceptan, a veces no. También, por ejemplo, hay mucha duda acerca de, sobre todo de los usados, porque los clientes nos preguntan cosas como, el inmueble que quiero comprar tiene un local comercial, entonces, bueno, voy a hablar del local comercial. Entonces, las políticas de los bancos lo que dicen es, si el área comercial que tiene el inmueble no supera el 50% del área total, el inmueble se sigue considerando una unidad de vivienda. Porque recuerden que el crédito hipotecario en Colombia tiene una tasa especial, eh, pues es más baja que un crédito de consumo, que un crédito de libre inversión, y el motivo es porque es considerado vivienda. Al momento de pasar a ser comercial, pues la tasa ya no va a ser la vivienda, por eso la diferencia y por eso tal vez a veces le pueden decir ustedes a consultarnos como que quiero comprar un inmueble, pero tiene todo un restaurante en el primer piso y la unidad familiar es arriba, probablemente es un inmueble que no pase porque una entidad no lo acepte. Contrario a si tengo un inmueble, no sé, una casa de 2 pisos, por ejemplo, pero en el garaje funciona una papelería, pues probablemente esa distribución no supere el 50%, por lo cual será llevado a cabo el avalúo y se podrá hacer. Eh, También hay otras cosas, bueno, ya les hablé del parqueadero. Acá en el parqueadero me devuelvo un poco para decirles que cuando uno va a hacer un avalúo del inmueble, sea para cualquier entidad, los parqueaderos, si no es una casa que el parqueadero está dentro de la casa, digamos, una unidad donde es un apartamento, piso 18, parqueadero número tal, cuarto útil tal. Si yo quiero comprar ese inmueble, sea nuevo o sea usado, yo tengo que aportar tal vez 3 certificados de tradición y libertad.
¿Por qué? Porque están diferentes. Un certificado es del apartamento, un certificado del parqueadero, un certificado del cuarto útil. Digo que tal vez porque en ocasiones el parqueadero puede estar en el mismo certificado del apartamento y el cuarto útil aparte, o todos en el mismo, también puede pasar. Entonces, siempre es importante tener esto presente para que de pronto no sea un sentir una molestia de yo ya lo envié y de pronto que sepan que sí lo enviamos, pero enviaste del parqueadero, falta el del apartamento, el del cuarto útil. Entonces, simplemente porque están en diferentes documentos. Acá una parte también que nos pregunta mucho es acerca de esos inmuebles que queremos comprar un inmueble, pero está ubicado. Les voy a hablar de Medellín porque pues vivo acá, entonces lo conozco un poco más. Quiero una casa finca que está ubicada en, no sé, en Guarne, cerca de La Ceja, Antioquia. Entonces es ahí, pues esos municipios son viables para hacer un avalúo con cualquier entidad, pues con Bancolombia y con Giros y con Davivienda. Y ahí lo que va a depender es esa casa finca, qué tan casa finca es. ¿Por qué? Porque el banco aquí también entra a mirar algo y vuelve y juega la parte de el porcentaje construido es superior al 50% del área total o realmente se va a ver que el terreno es mucho más grande. Si yo quiero comprar una casa, pero su extensión son, no sé, 2.000 metros cuadrados y la casa construida tiene 600, ahí claramente el inmueble construido es muchísimo menor al 50% del área total. Por lo tanto, para los bancos es considerado un inmueble diferente de vivienda. Así, y lo miran más que todo porque puede ser visto como explotación comercial. Y por explotación comercial no se va a que puede tener cualquier cosa ahí, independiente de que de que aleguemos, por ejemplo, que es una casa finca, que es una casa de recreo, que ahí no hay vacas, no hay caballos, no hay pasto, no estamos cultivando. Para el banco esa es una política que está allí escrita, entonces por más de que sepamos que nosotros sí mismos seamos conscientes de que yo no voy a utilizar el terreno para una explotación comercial, ya simplemente por la distribución, pues el banco lo tomará diferente. La única entidad de la que tenemos alianzas banco, que acepte un inmueble de este tipo es Bancolombia, pero lo acepta bajo unas características muy, muy especiales. Ese crédito se puede tomar, pero solamente será tomado como diferente de vivienda. Y para ello el banco pide unos requisitos. Uno de ellos es que el cliente demuestre ganarse $8.000 mensuales. El siguiente es que el crédito únicamente se hace en VR, y el tercero es que solamente es a 10 años. Para crédito de vivienda, el plazo es hasta 20 años. eh, no hay una restricción tan grande de ingresos, no hay que demostrar $8.000 mensuales. Y el crédito se hace en un plan de amortización que es cuota constante, cuota fija, tasa fija. Es decir, que la cuota que me digan hoy le desembolsé al 10,8, por ejemplo, efectivo anual, pues va a ser la misma durante los mismos 15, 10, 5, 7, 20 años del crédito. Diferente a este crédito para adquirir un inmueble diferente de vivienda, que la tasa pues es en VR, o sea que cada año va a tener una variación. Y pues solamente es a 10 años, por lo que la cuota va a ser un poco alta si estoy comprando algo que realmente signifique. Independiente del valor del lote. Por ejemplo, hay casos en los clientes me dicen, pero es que estoy comprando un lote que vale 40 millones. Así valga 10 millones, tiene que mostrar $8.000 mensuales de ingreso, esa VR y la tasa y el plazo máximo es a 10 años. Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta, un inmueble diferente de vivienda solamente lo financia Bancolombia, pero bajo esas condiciones específicas. Y pueden ser fincas, lotes, oficinas, pero con esas condiciones que realmente sesgan bastante el producto. Eh, Hasta este punto les he hablado bastante de avalúos. No, no sé si de pronto he metido algo, de pronto Jenny me colaboras ahí con algo que se te ocurra. Y mientras igual voy a leer de pronto una pregunta que nos hace el señor William Torres y dice, ¿qué tan frecuente los reglamentos pueden cambiar en obra nueva? Em, los reglamentos pueden cambiar en obra nueva. No entiendo muy bien la pregunta, de pronto si puede ser un poco más específico, pero me voy entonces al reglamento de propiedad horizontal que debe hacer una constructora para poder emitir estos certificados de tradición y libertad individuales. Esos reglamentos en la obra, pues eso no, o sea, eso se hace hoy
hoy hacen el reglamento de propiedad horizontal, se manda a registro y una vez aprobado no cambian. De hecho, cambiarlos es ya bastante difícil porque tendrían que asumir un costo importante y pues sería un costo que si yo vivo en un apartamento, pero son 100 apartamentos, pues el cambio de pronto me interesa a mí, pero no me interesan a los demás. Entonces los cambios como que tanto no aplicarían. Eh, pero no sé si entendí muy bien tu pregunta. Entonces igual si puedes como irnos escribiendo algo acerca de, para ser más específicos. Ok, nos dice que en un proyecto específico todo cambió, la torre 2 es ya la torre uno y la nomenclatura cambió. Claro que sí. Entonces, siempre y cuando eso no se haya escriturado, el reglamento puede cambiar. No hay ningún inconveniente. Siempre y cuando no haya una escritura de por medio, el reglamento puede cambiar. Una vez escriturado, ya hacer un cambio de nomenclatura, pues ya no es procedente. Por ejemplo, cuando esas unidades de casas hacen estas alteraciones a la fachada y tienen más metros o construyeron un piso adicional, que en el reglamento de propiedad horizontal vuelva a aparecer, aparezca ya solamente esa casa bajo ese metraje, con esas condiciones, realmente cambiarlo eso implica que el cambio es importante en costo y adicional tiene que estar de acuerdo toda la unidad. Entonces, por eso no es procedente cuando ya está escriturado, no. Pero cuando una constructora está haciendo su proceso, sí, totalmente, pueden estar estos cambios. De hecho, cuando una constructora apenas está haciendo avalúos, la nomenclatura es difícil. Y ya porque los peritos saben y generalmente, por ejemplo, al ejemplo que colocó el señor William, el proyecto Guaduales, no es que la constructora vaya a decir, ah, ya el apartamento del cliente está listo para escriturar, no, lo que hacen es que le cuentan al banco, a los bancos, le dicen, Bancolombia, tengo 20 clientes de usted, son todos estos, Da Vivienda, tengo estos clientes, Giros, tengo estos clientes y empiezan a hacer legalizaciones de todos los inmuebles. Entonces, ahí se hace como por volumen y se hacen todos de la mayoría una vez, porque igual no todos los clientes están bajo las mismas condiciones. Pero se trata de hacer realmente en masivo este tipo de avalúos. Pero sí, para tu pregunta, sí, sí pueden cambiar hasta que no esté escriturado. Bueno, entonces creo que hasta el momento esa es la pregunta que tenemos. Igual recuerden, pueden hacer unas preguntas. Ok, acá hay otra pregunta. Listo. Entonces, resulta que, bueno, gracias Diana por tu pregunta. Resulta que en las constructoras, a diferencia del usado, que yo en el usado deben informarnos a nosotros como que ya tengo el inmueble, estoy interesado en este inmueble para hacer el avalúo, y el banco nos asigna un perito. Para el caso de las constructoras, sobre todo las constructoras grandes, como por ejemplo Bienes y Bienes, Jaramillo Mora, Bolívar, Marval, todas estas, ellos ya pues son constructoras que tienen muchos proyectos y que ya trabajan con los bancos hace pues bastante tiempo. Entonces ellos lo que hacen es que cuando están listos para hacer este proceso de avalúo, no somos nosotros los que tenemos que decirle al banco, ven, ya el cliente tiene un proyecto, no. La constructora pide hacer los avalúos, de hecho les mandan directamente el correo a ustedes diciéndole hay que pagar este valor por avalúo, hacen el avalúo y ese avalúo va al banco. Cuando va al banco, el banco nos informa y nos dice, recibí el avalúo de este cliente, por favor, tal vez actualizar o simplemente pasa al siguiente paso. Entonces acá en la parte de esa actualización, quería detenerme un poco, pero no sé, tal vez confirmar con Jennifer si tal vez se me escapó algo. Entonces, para contestar tu pregunta, sí, ellos tienen ya, no es que tengan a alguien para ellos, no, es que ya trabajan con alguien en el banco, ya saben a quién mandarle, pero finalmente el perito es del banco. Entonces tienen alianzas o son proyectos financiados por los bancos. A veces cuando uno va a comprar, a uno le dicen, mira, y el banco que financia el proyecto es la vivienda. Entonces es más fácil hacerlo por ese banco porque pues tienen comunicación más directa o cuando son financiados
Cuando los proyectos son financiados por cierta entidad, generalmente ellos ya saben a quién le van a solicitar esos avalúos. Por eso tu pregunta. Entonces, por eso tal vez la respuesta que te dio el banco, la constructora, en decirte, no, es que no hay que hacer una solicitud de avalúo externa. Yo ya conozco el perito y en el momento en el que ellos puedan hacer el avalúo, simplemente le dicen a ese perito, listo, ya podemos empezar, y el perito va y hace los avalúos. Nosotros nos enteramos y el banco se entera pues cuando les llegue este informe de avalúo. A ver, miren esta pregunta. Listo. Entonces acá me adelanté algo y era que hablé de una actualización. Resulta que si han notado, las cartas de aprobación dicen que son aprobaciones por 18 o 12 meses, pero que después de cierto tiempo el banco nos puede pedir una actualización de condiciones laborales. Esto aplicaba antes del mundo COVID, esto era muchísimo desde el principio de los tiempos del crédito, siempre ha existido esa regla. Antes era 6 meses, pasó a ser 4 meses hace ya casi 2 años, realmente hace bastante tiempo ya. Entonces, ¿esto qué implica? Resulta que cuando yo tengo una aprobación de un crédito, a mí me aprueban hoy, septiembre 19 del 2020. Y estoy comprando de pronto un inmueble nuevo que me entregan en junio del 2021. Cuando la constructora esté lista para legalizar, tal vez en abril del 2021, y haga el avalúo, lo mande al banco, a nosotros nos llega un correo que nos dice, hemos recibido el informe de avalúo del cliente tal, por favor enviar actualización. El banco que pide actualizar, ellos nos piden condiciones laborales. La palabra es condiciones laborales. ¿Y esto qué implica? Indica que nosotros lo que hacemos es remitirnos al crédito que radicamos en el banco y enviarles un correo a ustedes que dice, voy a coger de ejemplo, bueno, a Jennifer. Entonces, señora Jennifer, hemos recibido el avalúo de su inmueble, el banco nos pide una actualización, para la cual quería confirmar si usted sigue trabajando en Viventa. Si es así, por favor enviarnos una carta laboral actualizada, comprobantes de nómina y extractos bancarios. Si ha cambiado de año, el banco nos pide declaración de impuestos, pues si ya hay lugar a la declaración de impuestos. Para el ejemplo que coloqué, que fuera abril, que hiciéramos una solicitud de actualización, pues probablemente tengamos taxes o no, dependiendo pues del país donde vivamos y la fecha y los calendarios de declaración de impuestos. Eso es importante saberlo y es muy, muy importante porque el banco en la aprobación, él no está obligado, él hasta el último día, incluso con la escritura firmada, si el banco pide actualización, puede decir, ya el cliente no cumple condiciones para ser sujeto de crédito de nuestra entidad. Lastimosamente es así. Entonces uno hasta el último momento debe tener, bueno, y eso es para toda la vida, ¿no? Tratar de conservar las condiciones del crédito muy bien, porque pues un cambio en el score, una mora, mi score era, no sé, presenté el crédito, era 620, y pasé con Bancolombia, pero cuando voy a legalizar, cuando me piden, enviamos el avalúo y el banco me pide una actualización, mi score es de 595, y porque tuve una mora de 30 días en una entidad, que es lo único que se ve que pudo haber afectado al score, el banco en ese caso dirá, yo no acepto esa actualización, ya no puedo seguir el proceso con el cliente. Entonces es muy, muy, muy importante que todos los que estamos acá, que son clientes con cupo de crédito aprobado, consideren eso y lo tengan muy presente porque puede llegar a cambiar nuestras condiciones. Entonces siempre hay que mantener las condiciones. De hecho, en la carta de aprobación que se envía siempre está la notica de que recuerde mantener las condiciones laborales y de crédito tal cual como se enviaron en el primer momento. Que podamos cambiar de empleo, claramente se puede cambiar de empleo. Simplemente que hay que mirar cuando hago ese cambio de empleo, porque habrá que cumplir con las características que el banco tiene para cada uno de los sectores. Entonces, si yo cambié de empleo y necesito una actualización, volvamos al mismo ejemplo, abril del 2021, y cambié de empleo en diciembre, para el banco debo tener 3 meses en mi trabajo actual, sin ningún problema puedo enviar la carta de mi empleo actual y todos los documentos soportes. Contrario a si la actualización es en abril y yo cambié en empleo finales de marzo, pues en ese momento no cumplo con el tiempo mínimo requerido para la entidad.
Tendré que esperar a llegar a cumplir con esas condiciones para enviar esa actualización a Bancolombia. Y digo a Bancolombia y digo a Giros y Finanzas también, porque son quienes nos piden ese tipo de actualizaciones. Davivienda también en ocasiones lo ha hecho, pero no es tan fija la costumbre como para Bancolombia, independiente del caso, para giros independiente del caso, transcurrido cierto tiempo, según las políticas de cada entidad, pues solicitan este tipo de actualizaciones. Entonces, para que lo tengan también presente, es una política de las entidades y frente a eso, pues, es difícil hacer algo. No sé, ¿tienen hasta este momento dudas? Claro. ¿Qué pasa si el avalúo regresa menor al costo que se está comprando el apartamento? Para los inmuebles usados, sería donde pasaría este tipo de escenario. eh, y ahí lo que hay que hacer es negociar con el vendedor y llegar de pronto a un acuerdo donde para ambos sea bastante tentador seguir con el proceso. Eh, pues sí, es como la parte, llegar a hacer una negociación. Cada banco tiene una entidad con la que realiza los avalúos. Entonces, por ejemplo, yo no puedo llegar y decir, es que el vendedor tiene un informe de avalúo y me lo pasó y aquí dice que vale tanto. Nosotros lo escalamos con todo el gusto del mundo, lo llevamos, pero generalmente dentro de las políticas del banco solo aceptan el avalúo que hace la empresa de avalúos que trabaja en función de, pues, que trabaja para ellos. Son empresas que igualmente no solamente trabajan para el banco, pues realmente si uno los contacta y quiere hacer un avalúo, no sé, yo ya tuve un crédito, me lo desembolsaron y me acordé que en algún momento Pepito Pérez me hizo un avalúo, lo puedo contactar y me hacen un avalúo, pues son empresas que no es que trabajen única y exclusivamente con los bancos, no, hacen avalúos, pero sí el banco solamente recibe informes de avalúo de estas entidades. A veces cuando dicen, usted puede entrar a considerar un avalúo, pero realmente los requisitos son tantos que es mejor hacer el avalúo con la entidad de ellos porque piden muchísimas cosas cuando es un evaluador externo. Entonces, uno puede reconsiderar cuando es por menor valor y decirle a esta empresa, puedes revisar por favor el informe que realizaste que al cliente le están vendiendo y justifica que las condiciones deberían dar para que el inmueble sí valga el precio que le están pidiendo por este inmueble, y el banco nos dará una respuesta donde definitivamente se ratifica este valor o sube, o sí, efectivamente podemos llegar hay un nuevo concepto y pueden corregirlo. O la otra simplemente es haciendo con el vendedor, llegando a un acuerdo y decirle, mira, tengo este avalúo, el banco me dice que vale esto y ahí llegar de pronto a un acuerdo. La pregunta de la señora Elizabeth, sí, el avalúo incluye el parqueadero, incluye todo lo que esté en la escritura. La escritura del inmueble dice que estás comprando el apartamento número tal, parqueadero tal, cuarto útil tal, el perito va y evalúa todo y visita todo. Y el avalúo del inmueble pues trae un valor por metro y el metro es la suma del parqueadero, del apartamento y del cuarto útil, ya absolutamente todo. Todo totalmente se evalúa, no son externos. A no ser de que, pues no es que no hay manera de que no se evalúe, a no ser de que no sea de quien nos esté vendiendo, pues eso sí ya es otra cosa, pero sí, efectivamente sí. Bueno, entonces, con gusto. Bueno, entonces pasemos al siguiente tema, que se llama estudio jurídico del inmueble. Entonces, como les hablaba, Miss, señora, buenos días. hola Jenny. Quiero agregar algo al tema de conservar las condiciones y es no solo entrar en moras o lo que mencionaba Cristina, también tener presente no asumir nuevas obligaciones, porque se han dado casos de clientes que al momento de la actualización, una vez recibimos el avalúo, adquirieron un crédito de vehículo, un mortgage en el exterior y esto afectó totalmente la capacidad. Entonces, para que también lo tengan presente. Y también pues tener presente las vigencias de los créditos aprobados. Con Bancolombia la vigencia del crédito son 18 meses, con Giros y Finanzas 1 año, con Davivienda para inmuebles nuevos 18 meses de vigencia y para usados 4 meses. Cuando en Viventa les notificamos la aprobación de crédito, aparte de que les anexamos la carta de aprobación del banco que les aprobó, también hay unas recomendaciones y unos pasos a seguir. Si ustedes tienen dudas con esas recomendaciones o con los pasos a seguir, le pueden escribir al analista
que les asignaron a su caso o llamarnos para acompañarlos en todo el proceso. Que se motiven mucho a aprovechar ese cupo aprobado, que no lo dejen vencer, que se apoyen de sus familiares en Colombia o del apoderado para que logren hacer realidad ese propósito de tener vivienda en Colombia. Gracias, Jenny. Sí, eso es súper importante. Paso al siguiente tema. Como les conté al inicio, vamos a hablar de 3 temas. Uno es el avalúo, el estudio de títulos y por último, la escrituración, legalización. El estudio jurídico del inmueble. Entonces, recuerden que en todo momento, igualmente en Viventa, estamos súper comprometidos en contestarles. Nos pueden contactar por WhatsApp, por llamadas, por email. Y tratamos de estar ahí de manera oportuna para todos ustedes y resolver todas las inquietudes que se presenten. ¿Qué pasa acá? Entonces recuerden que venimos yo tengo un cupo de crédito aprobado, consigo un inmueble, el inmueble es aceptado por el banco puede o no pedirme una actualización, digamos que yo tuve el inmueble, el banco me lo aprobó, tuvo una actualización y también pasé a la siguiente parte. En ese momento, el banco nos asigna un abogado. Entonces hay 2 partes. Una es el perito que hace el avalúo y este abogado que hace el proceso de estudio de títulos. Para aquellas personas que compran con Davivienda, desde el primer momento que tienen la aprobación, como el avalúo fue hecho antes de tener la aprobación, pues el abogado es asignado en el mismo momento de la aprobación, se mandan 2 cartas, una la de la aprobación del crédito cuando es un usado y con el abogado asignado al caso cuando es un usado. Por eso la aprobación de la vivienda dura 4 meses, es mucho más corta, porque pues desde ese instante yo ya entro a este punto, ya entré a esta etapa del proceso. Para los casos de los inmuebles nuevos con la vivienda, el abogado, depende de la constructora cuando vaya a iniciar, el abogado será asignado también como en un momento después de, mucho más avanzado, después de hacer el avalúo. Cuando la constructora, como les indiqué, pueda tomar la decisión de hacer el avalúo, pueda requerir hacer esta solicitud al banco. Entonces, en el proceso de estudio de títulos, acá lo que tenemos es, vamos acá en el paso 4, entonces aquí lo que hace el banco es nos asigna un abogado. El abogado, nosotros le notificamos a ustedes cuál es el abogado asignado al caso. El abogado también tiene un costo, el estudio de títulos tiene un costo. Entonces acá hablemos de qué pagamos cuando hacemos este proceso. Pagamos un avalúo y pagamos un estudio de títulos. Ambas tarifas están publicadas en las páginas de cada una de las entidades. Igualmente son informadas tanto por el perito o por el abogado, o nosotros también se las podemos confirmar. Para confirmarlas nosotros lo que queremos es pues preguntarle al abogado cuánto vale, porque no es que tampoco pues no las tenemos explícitas. Cada año cambian de acuerdo a lo que sube el IPC, pero pues no varían mucho. Y son tarifas muy parecidas. Si yo pagué en el avalúo 200.000, pues voy a pagar el estudio de títulos un valor muy, muy parecido. Es un poquito más caro, pero pues no va a ser 300.000, va a ser un valor tal vez de 250.000, depende. Entonces acá, en el momento que nos asignan el abogado, ¿este abogado qué hace? Entonces recuerden que hasta el momento el perito va y evalúa de forma comercial el inmueble. Acá el perito lo que hace es mirar metro cuadrado, cuánto vale, el área que vio es el área que está en las escrituras, perfecto. El abogado lo que hace es, además de elaborar la minuta, que la minuta no es más que el borrador de esa escritura, lo que hace es revisar que ese inmueble que estoy comprando, cómo está el inmueble 10 años hacia atrás. Si es nuevo, no existen los 10 años. Sí, no existen los 10 años del apartamento, pero existen los 10 años del terreno. Entonces, uno que mire en ese estudio de títulos, principalmente que las transacciones que han tenido ese lote o ese apartamento o esa casa sean consecuentes y hayan sido procedentes de actividades ilegales. Ahí se mira que no haya sido vínculos con actividades ilícitas, narcotráfico, se mira que el inmueble no esté embargado, que si existe una hipoteca, pues se conozca, que no esté afectado patrimonio familiar. Que yo no pueda comprar un inmueble embargado, pues con Davivienda, como él mira el inmueble antes de aprobarlo, pues no me lo hubieran aprobado. Tendría que haber resuelto el problema y luego si el banco me aprueba el inmueble, me aprueba el crédito. Con Bancolombia, como yo aprobé, y luego o con Giros, como yo aprobé, y luego entro a mirar qué tiene el inmueble, pues ahí sí toca decidir qué voy a hacer con el inmueble.
¿Un embargo se soluciona? Sí, claramente. Lo puede solucionar quien tenga el embargo, la persona que les está vendiendo a ustedes. Va y paga y va a recibir, como recuerden que les conté que en el certificado de tradición y libertad aparecen todas las anotaciones del inmueble, pues el cliente, el vendedor, tiene que pagar el embargo, esperar a que le levanten el embargo y esperar que el certificado de tradición y libertad vuelva a expedirse con una anotación nueva que diga que ya no está embargado. Entonces, pues recuerden, acá en el certificado aparecen todas esas notas y para que aparezca una nota ahí es porque el proceso, no basta con que el señor vaya y pague, tiene que pagar y ese pasisalvo llevarlo a registro, esperar que el registro vuelva a emitir ese certificado de tradición y libertad ya sin las anotaciones del embargo. Entonces, se pueden solucionar. Lo que pasa es que tarda un tiempo, no va a poder hacer el proceso tan rápido como quería y pues va a depender que el señor esté en posición de pagar. Que haya vendedores que les diga a ustedes como que firmemos compraventa, con ese dinero que usted me adelante yo pago y pues esperamos a que salga el certificado y luego es totalmente decisión de ustedes hacerlo, no hay gente que, pues clientes que lo hacen, no hay ningún problema con eso, la verdad. Lo que sí tienen que tener muy presente es que las condiciones estén muy claras, la compraventa que se firme esté muy específica, que luego no vaya a tener que el banco se compromete, que ustedes se comprometen a dar el valor que viene por crédito hipotecario el 19 de septiembre y pues les entregaron el certificado de tradición y libertad sin el embargo una semana. En una semana el banco no va a desembolsar. Entonces, tenga muy presente ese tipo de tiempos. Una hipoteca, ¿se acepta o no se acepta? Se aceptan siempre y cuando venga de una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera. Esto incluye los bancos. Yo estoy comprando una casa que está hipotecada con Banco BBVA, por ejemplo, la vivienda. ¿La puedo comprar? Sí, la puedo comprar, siempre y cuando la entidad que hipoteque sea un banco. Si yo tengo una casa, quiero comprar una casa, pero está hipotecada a Jennifer Villa, por ejemplo, yo no la puedo, el banco no me acepta ese mueble, porque está hipotecada con un tercero. Eso es un tercero, una persona externa que no sea un banco, es un tercero. Que está hipotecada, por ejemplo, con el fondo de empleados de, no sé, el vendedor trabaja en Noel y Noel el fondo sacó un crédito y le hipotecó la casa a ese fondo de empleados, tampoco es sujeto ese inmueble de financiarse. ¿Se puede? Sí se soluciona, pero no se va a solucionar con el banco con el que estamos haciendo el crédito nosotros. Son dos cosas independientes. Tendrá que solucionarlo el vendedor para poder seguir con el proceso que adelante el abogado, que se llama estudio de títulos. Cuando el abogado confirme que el estudio de títulos es viable, es porque el inmueble lo encontró sin embargos, sin hipotecas o si la hipoteca que existe es por parte de otro banco y sin afectaciones. Una afectación que es, en Colombia, si yo tengo constituida una familia y tengo hijos menores de edad y voy a comprar un inmueble con mi esposo, yo voy a la notaría y la notaría me va a hacer la pregunta que dice, ¿usted desea afectar a patrimonio de familia? Yo podría decir sí o no. Si digo que sí, lo que implica es que ese inmueble, ni yo ni mi esposo pueden ir a dejarlo en una no pueden ir a dejarlo en hipoteca a un tercero, a otro banco. Ese inmueble no se puede hipotecar porque tiene una afectación que es para proteger el grupo de la familia y sobre todo porque hay niños menores de 18 años. Todo eso que yo le haga a un inmueble vale plata. Afectarlo vale plata, quitar esa afectación vale plata también. Entonces, la afectación, si un inmueble que vamos a comprar tiene una afectación a patrimonio de familia, el vendedor tendrá que levantar ese patrimonio de familia para poder seguir el proceso con nosotros. Y eso pues tiene igual todo lo que se haga al inmueble va a registro y se espera que el certificado salga sin esas anotaciones. Entonces, eso vale dinero, vale afectar o desafectar, vale plata, hipotecar, embargar también vale. Entonces, bueno, embargar no porque a mí me embarga una entidad, pero desembargar me vale dinero y todo va a registro y voy a esperar a que salga el certificado totalmente libre, ese apartamento, esa casa, en fin. Entonces, con los inmuebles nuevos que se puede encontrar, pues básicamente pues no va a estar ni hipotecado ni embargado. Lo que pueden tener es, lo que se hace es revisar el lote para mirar esa trazabilidad del lote, que cuando se pasó de dueño a dueño fue hecho correctamente, no hubo un salto, no hubo nada diferente,
no hay de pronto riesgo de lavado de activos, en fin. Acá en esta parte también es importante que tengan que el abogado tiene un tiempo para hacer este proceso, y él en primera instancia pide las escrituras vigentes del inmueble, y conforme empiece a leer, vas a ver si se necesita devolverse o si con esa escritura es suficiente, porque el inmueble pues es la escritura y sola no ha cambiado de dueño en muchísimo tiempo, o si hay algo que le parezca que no tuvo el debido proceso, tiene que pedir la anterior y la anterior. Entonces, que el abogado a veces va pidiendo de a pedacitos, a veces sí, cuando no encuentra lo suficiente en los documentos que se pidieron inicialmente, que eran los que se pedirían a cualquier persona porque son los básicos y con eso debería bastar. Pero cuando hay todo este tipo de cosas, pues sí, se tendrá que remitir a documentos anteriores. Para uno escriturar, necesita que el abogado le diga que el estudio de títulos está correcto y él elabora algo que se llama una minuta. En la minuta está la aceptación del banco a hipotecar ese inmueble, y en los casos de los inmuebles nuevos, esa minuta del banco, que es la minuta de hipoteca, se debe juntar con el otro documento que elabora la constructora, que es la minuta de venta, y la constructora es la que le va a decir a ustedes, señora Jennifer, o a sus apoderados, fecha para firmar escritura hasta el día, la hora, ahora en tiempo de COVID, no es que uno puede ir en cualquier momento, sino que el 21 de septiembre, fecha para firmar escrituras a las 3 de la tarde en la notaría número tal. En el usado, el abogado le dice, tengo alianza con estas notarías, ¿en cuál quiere usted escriturar? Y ustedes podrán decir, no, pues a mi apoderado le queda más cerquita la notaría número 6, la notaría número 8, donde ustedes pues gusten la verdad. O si quieren escriturar en otra notaría que sea diferente a la que les ofrezca el abogado, pues también sin ningún problema lo pueden hacer. Lo que pasa es que ellos ofrecen esto no porque hay un vínculo comercial, bueno, hay un vínculo comercial, pero no que implique dinero, prácticamente es lo que quiero hacer como la salvedad ahí. Lo único es que tiene el abogado la alianza con esta notaría para que en la notaría le envíe al abogado los documentos que luego va a necesitar, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, no hay que ir como que el apoderado esté aquí para allá buscando un documento, sino que entre ellos mismos, pues ya está ese compromiso de enviarle al abogado lo que él necesita para autorizar el desembolso del crédito, que sería como lo último. En el caso de los inmuebles nuevos, pues la constructora nos informará cuándo podremos cuándo nos citan a firmar escrituras. Hasta este punto, realmente en el estudio de títulos es un proceso bastante legal, de bastantes documentos, pero realmente es para darle la confianza a ustedes que el inmueble que están adquiriendo está libre de todo compromiso legal, y que pues obviamente el banco lo hace porque no va a adquirir un inmueble que tenga esas reseñas. Eh, para uno escriturar un inmueble necesita pues que la minuta esté, la escritura esté, y adicional necesita paz y salvos de los impuestos. Entonces al vendedor le van a pedir, y es netamente obligación del vendedor, aportar el paz y salvo del impuesto predial. En el caso pues de los usados, en el caso de los inmuebles nuevos, también la constructora tendrá que enviar los paz y salvos de los impuestos para poder escriturar. A la cita de la escritura, bueno, no, antes de hablar como de la parte de la escrituración, en este proceso de estudios jurídicos del inmueble, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento de qué pasa acá. De pronto, Jennifer, también si tienes algo alguna anotación. Hola, sí. Bueno, dentro del proceso de estudios jurídicos del inmueble hay unos procesos implícitos que se deben realizar. Uno de ellos es la firma de pagarés en la entidad financiera. Para poder firmar esos pagarés, el apoderado debe contar con el poder. Entonces vamos a hacer claridad de en qué momento se elabora ese poder. Ese poder, para el caso de giros y finanzas, lo elaboramos nosotros en Viventa. Entonces, en giros y finanzas, en caso de inmuebles nuevos, nos facilitan toda la documentación aportada por la constructora para poder emitir ese poder. Para el caso de la vivienda, nosotros también lo elaboramos en Viventa, con la documentación que fue aportada inicialmente para la aprobación del crédito, porque de entrada ya estaba el inmueble elegido, ya se había hecho un avalúo y ya se contaba con un certificado de libertad y con la información. Y en caso de hacer falta algún dato adicional, se le solicitaría a ustedes o al vendedor. Y para el caso de Bancolombia, el abogado que nos asigne el banco es el encargado de elaborar el poder. Entonces, inmediatamente se inicia el proceso de estudios jurídicos del inmueble, debemos gestionar ese poder
sea por cualquiera de los mecanismos que les mencioné, hacer la debida firma en el exterior, apostillarse y enviarse a Colombia al apoderado para que éste pueda acudir a la firma de pagarés en la entidad financiera donde tienen el crédito aprobado. Adicional, para el caso de Bancolombia, es muy importante que ustedes tengan una cuenta de ahorros aperturada. En caso de no tenerla, con el poder que le elabora el abogado al apoderado, el apoderado puede crear esta cuenta en cualquier sucursal de Bancolombia. Entonces es un requisito que también deben cumplir. Ok, sí, eso es importante que lo tengan presente acerca de ese poder, porque el poder, bueno, hay que apostillarlo, enviarlo a Colombia. Viventa les ofrece para aquellas personas, no es obligatorio, no porque sea propaganda, no. Viventa les ofrece la posibilidad de apostillar el poder sin la presencia de ustedes en el consulado de la Florida, a los que residen en Estados Unidos. Nosotros apostillamos y enviamos a Colombia, pero ustedes también lo pueden hacer. Realmente este servicio lo ofrecemos porque muchas personas viven en estados que no hay un consulado cerca, donde les queda imposible o realmente pues el trabajo impide que puedan desplazarse a hacer este tipo de diligencias porque es perder todo un día. Hay gente que nos dice que el envío le vale $150, un montón, y realmente pues nosotros el proceso nos cobramos $50, apostillarlo y enviarlo a Colombia, donde ustedes nos digan, donde vive el apoderado, ¿no? Entonces, pues ofrecemos el servicio, no es lo más rápido, no es porque se apostille y llegue al otro día, no, tampoco es así, es un proceso de envío donde ustedes nos envían el poder a nosotros en la oficina de Miami apostillamos, eh, apostillamos todos los días, pero solamente enviamos los jueves de cada semana a Colombia, a la oficina de Medellín. No enviamos directamente de Estados Unidos a la vivienda del apoderado, enviamos a la oficina de Medellín y de acá de la oficina de Medellín inmediatamente lleguen. Todos los días se hacen envíos de poderes a donde vaya el poder, a cualquier ciudad. Entonces, para que lo tengan presente, si alguno alguna vez lo necesita, con mucho gusto, pues es el servicio que tenemos y creo que es valioso para muchas personas. El que lo pueda hacer, maravilloso, pues, porque a veces de pronto el envío sí puede llegar más rápido. Acá me Cris, preguntan. para, eso iba a decir, para aclararle la pregunta que hizo la señora Diana Parra, si ya tienen un poder amplio y suficiente otorgado al apoderado, ese pasa a revisión del abogado que está llevando el estudio jurídico y el estudio de títulos, y él va a definir si ese poder cumple las condiciones necesarias para la firma de escrituras y para la firma también de documentos en el banco, y lo aprobaría. Y en caso de no cumplir, nos daría pues las indicaciones para elaborar otro, o él lo elaboraría en su debido momento. También es muy importante en este proceso de estudios jurídicos del inmueble, pues en el tema de inmuebles nuevos contamos con el apoyo de la constructora y gran parte de los requisitos que el abogado necesita, la constructora los va a aportar. ¿Qué debemos tener nosotros presentes? Estar muy pendientes de que sí nos elaboren el poder en el caso de Bancolombia, porque en el caso de Da Vivienda y de Giro lo elaboramos nosotros. Pero en el caso de inmuebles usados, esta parte es fundamental, que tanto el apoderado como ustedes estén muy atentos a lo que el abogado les solicita, ya que la agilidad con la que ustedes reúnan la documentación que él requiere va a ser esa misma agilidad con la que él pueda emitir la minuta y dar el siguiente paso, que es la escrituración del inmueble. Muchísimas gracias, Jenny. Sí, acá es súper importante. En el caso de Bancolombia, una vez se haga la notificación de parte de nosotros o de parte de las personas de Bancolombia que también les mandan correo a ustedes diciéndoles cuál es el abogado asignado al caso, ahí pueden una vez contactar al abogado, sea por teléfono. Ahí es muy importante, uno dice contactar al abogado, pero no es que el abogado nos vaya a contestar, nos contesta pues los asistentes que tiene ahí en la oficina, pero pues todos tienen totalmente la capacidad de contestar cualquier pregunta. Entonces, ellos les pueden tomar contacto por teléfono o mandar un correo electrónico anexando este poder y pidiendo que les puedan hacer la validación del poder. ¿En qué momento hacerlo? Pues lo pueden hacer desde ese momento, pero el abogado puede que no conteste ¿es un amplio insuficiente? Pues sí, podrá contestar inmediatamente. Cuando ya sea un poder que tengan ustedes que es específico, de pronto se demore un poco porque tendrá que evaluar los documentos que tenga el apartamento. ¿Se pueden los poderes amplios y suficientes?
depende de la entidad. Con Bancolombia están sujetos a que el abogado confirme que sí se puede y lo pueden hacer. Con Davivienda depende. Realmente son poderes que se envían como evaluación para saber si los aceptan o no, porque el banco sí tiene un modelo muy específico que hay. Y el poder se pide que sea muchas ocasiones específicos porque debe traer ese número de matrícula de cédula de certificado de tradición y libertad específico. Entonces, a veces bien específicos. Giros y finanzas sí solamente tiene un modelo de poder, aunque yo pueda escriturar, de pronto la constructora me hizo un poder, o yo tengo un poder amplio y suficiente y firmé escrituras, para la firma de los otros documentos con giros y finanzas, como el pagaré y la autorización de desembolso, y para el desembolso es indispensable contar con el poder modelo de giros y finanzas. Nosotros lo elaboramos, se los enviamos a ustedes, y lo elaboramos en el momento, como dijo Jenny, que Giros nos aporte todos los documentos para poder hacerlo. Se los enviamos a ustedes para que ustedes lo envíen de vuelta a Colombia y puedan hacer todo el proceso. Acá hay algo y es la parte de esos pagarés y esa autorización de desembolso. Cada banco tiene una forma distinta de trabajar, entonces, bueno, Davivienda lo hace desde el momento en el que nosotros podamos hacerle el poder a ustedes, y ustedes tenerlo. Cuando confirmemos que el apoderado lo tiene aquí en Colombia, la primera instrucción es dirígete a la sucursal de la vivienda destinada para este proceso para firmar pagaré y autorización de desembolso. El pagaré es un documento que está en blanco, es normal. El pagaré está en blanco y solamente se llena en el momento que el banco desembolse. La razón es porque a hoy yo no puedo saber cuál es la tasa que va a estar vigente en 1 o en 2 meses o en un año, el momento en el que se vaya a desembolsar. Entonces, por eso el pagaré se llena solamente en ese momento, lo licencia el banco. Se firma en blanco. La autorización de desembolso es un documento donde queda por escrito cómo quiere el vendedor o la constructora que se realice el desembolso. El desembolso podrá ser en un cheque, entonces ahí dirá que el desembolso es en cheque para recoger en la oficina de la Avenida del Poblado o para, no sé, en Unicentro, tal cosa. Ahí se especifica en qué lugar quiso el vendedor recoger el poder, el cheque. O la transferencia a la cuenta número tal. Siempre el desembolso deberá hacerse, bueno, el mejor escenario es que el desembolso se haga a quien me está vendiendo. Si el vendedor les dice a ustedes, yo quiero el desembolso para, no sé, para cualquier otra persona, primos, amigos, lo que sea, que tenga muy en cuenta que si no es para él, ese desembolso tendrá un cobro de un impuesto que se llama 4 por mil. Y el 4 por mil, pues ahí, si él fue el que dijo que quería desembolsar el crédito a fulanito y peranito, pues lo más lógico es que el vendedor asuma ese 4 por mil, porque pues el banco transfiere, son 100 millones que hay que desembolsar, 100 millones si fuera el vendedor. Si a mí me vende Jennifer Villa y Jennifer Villa pide desembolso a la cuenta de ella, perfecto, viaja la plata directo. Diferente a si Jennifer me dice, no, consígnale a 20 millones para Marcela, 20 millones para Diana, 30 millones para Elizabeth. Ahí va a ser como, ok, el banco lo puede hacer, pero ten en cuenta que por ser personas diferentes a quien es el titular del inmueble antes de vendérmelo, pues tendrá un cobro de un impuesto del 4 por mil. Eso es súper claro, ese es el documento de autorización de desembolso, eso es lo que consta ese documento. Y el pagaré, pues ya les expliqué qué era. ¿Y el pagaré qué es? Es pues, un documento donde uno se compromete a pagar cumplidamente las cuotas del crédito. Las cuotas en ese momento todavía no las conocemos, al igual que la tasa, por lo tanto ese documento, pues hasta ahí viene en blanco. Hasta ese momento tenemos que estamos haciendo un proceso de elaboración de una escritura. Estamos esperando un poder que viaje a Colombia y podemos estar, una vez tenga ese poder, pues se puede firmar estos documentos de autorización y desembolso. Bancolombia nos exige, bueno, Bancolombia para la firma de estos documentos, recuerden que la vivienda, nosotros le indicamos a dónde el apoderado debe ir a firmar. ¿Y por qué nosotros indicamos eso? Porque es que el banco no acepta que tú, es que, por ejemplo, en Bogotá hay, no sé, 100 sucursales de la vivienda. ¿Puedo ir a cualquiera? No. En cada ciudad hay una única sucursal que atiende los procesos de colombianos en el exterior. Será esa única sucursal donde nosotros lo contactaremos al apoderado y le diremos, estás en Medellín, debes ir a la Torre Empresarial de Vivienda. Estás en Bogotá, tienes que ir a la calle 28, creo que es más o menos donde queda. Bueno, dependiendo de la ciudad, pues habrá una sucursal que los atenderá. Para el caso de Bancolombia, el banco
tiene dos modalidades de hacerlo. Cuando uno compra con una constructora que es financiada por ellos, probablemente en la constructora le pidan firmar y sea allí donde los firmen. Otra manera, cuando son inmuebles de pronto usados o de constructoras que no son financiadas el proyecto por el banco nos contacta alguien del banco y nos va a escribir. Señora Cristina, por favor me confirma la información para hacer el desembolso del crédito. Entonces yo le diré, mire, el vendedor quiere, no sé, transferencia a la cuenta tal, a nombre de él, entonces, o cheque para recoger en la sucursal número tal. Cuando yo contesto esto, el banco de vuelta me regresa un correo donde dice, anexos a los documentos para que puedan ser firmados. Y aquí hay algo súper importante. Esos documentos, para que sean válidos, tienen que ser impresos a doble cara. Si yo tengo algo de este lado, debo tener algo de este lado. Deben ser impresos a doble cara. Si no están impresos a doble cara, ¿qué van a desembolsar? El banco no autoriza el desembolso simplemente porque ese documento no está impreso a doble cara. Tiene que ser así, sí o sí, para que el documento pueda ser válido. Entonces, es importante, a veces es una bobada, pero créanme que muchísimas devoluciones por eso. Entonces, súper importante que lo tengan, que el documento tiene que estar impreso a doble cara. También entonces ahí firmamos ellos mandan en el correo están las indicaciones de cómo firmar tanto el pagaré como la autorización de desembolso. Léanlo muy bien. A veces uno cree que entendió y es súper usual que a veces uno diga que Cristina, mi nombre es Cristina Villamizar. Y ya luego uno y primero decía el apellido y luego el nombre. Pasa y uno se equivoca. Entonces, si es equivocación, recuerde que en Colombia yo no puedo enviar ningún documento para que tenga una validez que esté con tachones y enmendaduras. Entonces, la ideal es vuelvo, imprimo, lo lleno correctamente, diligencio, imprimo a doble cara y ahí sí, le cuento al banco y le vuelvo el correo. Listo, tengo los documentos. Lo que me van a decir es, por favor, envíame una imagen para validar que estén correctos. Entonces dicen, se encuentran perfectos, los imprimiste a doble cara. Vuelven y preguntan. Entonces sí, están correctos. Entonces ellos le dicen, perfecto. Vamos a contratar a la empresa de Bancolombia, estoy hablando de Bancolombia, Interservicios, creo que se llama, algo así. Tiene una empresa que realiza la recolección de documentos. Entonces le dicen, listo, la recolección quedó programada para el lunes 21 de septiembre y van a pasar por los documentos. Por favor, imprime la guía que anexo y incluirlos en un sobre. Entonces mi apoderado deberá tener en un sobrecito los documentos y adicional con la guía impresa que nos mandaron para que cuando llegue el mensajero de Interservicios, pues sea, mira, acá están los documentos. Eso no tiene ningún costo, Bancolombia no cobra por eso. Yo entrego el documento y eso llega ya al banco y yo no pagué nada. Simplemente mi trabajo es leer cuidadosamente las indicaciones de cómo diligenciar esos documentos, imprimirlo a doble cara, tener la guía impresa, porque nos ha pasado que programamos la recolección y cuando llega la guía nunca la imprimieron, entonces pues Interservicio no lleva guías impresas para pegar ahí, sino que simplemente pues adiós, vuelvo a ir en 1, 2, 3 días. Entonces es súper importante. Acá hay algo de lo que no habíamos hablado, es como el rol del apoderado en todo el proceso. ¿Quién debe ser nuestro apoderado? Nuestro apoderado debe ser aquella persona que sea muy diligente, muy capaz, muy dispuesta con tiempo, pues, en el mejor escenario, de poder ayudarnos en todo el proceso, porque será nuestra cara frente a la constructora, frente al banco, frente al abogado, frente a este perito, frente a enviar estos documentos. Entonces, sí, la recomendación es que tengan muy, muy en cuenta quién escogen de apoderado, que es una persona de confianza. El apoderado a nombre de él no va a quedar ni la casa ni el crédito, es una persona que firma en nuestro nombre, y es una persona que firma en nuestro nombre y que debería estar dispuesta a ayudarnos como en todo lo que requiramos, porque como ven, el proceso tiene sus cosas. Entonces uno va del crédito aprobado, tengo un avalúo, luego del avalúo tengo un proceso de estudio de títulos, entonces si esa persona debería estar muy atenta a todo lo que necesitemos durante todo el proceso, y más cuando pues son personas ustedes que viven en otro país, que a veces uno cree que es confuso las condiciones de Colombia porque ya se acostumbró a la forma en la que trabaja el país donde vive, que a veces de pronto todo es más fácil, a veces de pronto todo es más difícil, entonces acá se puede ver o más fácil o mucho más complicado, o más fácil o más difícil, pero
Es como la sugerencia de que tengan una persona de confianza que, como les indico, pues el inmueble no queda a nombre de esta persona, el crédito tampoco queda a nombre de esta persona, simplemente es alguien que va a firmar a nombre de nosotros. Entonces, no sé si hasta el momento tengan como preguntas para ya luego tocar el tema final, que es el desembolso. Si les parece que está muy enredado, que está realmente complicado, o si realmente les ayuda y ven un panorama mucho más claro de cómo es desde que a las personas que ya tienen un inmueble definido o aquellas que están por definirlo, ya les da un poquito más idea. Bueno, mientras nos escriben preguntitas, entonces, no sé si Jenny tengas de pronto algo más que indicarnos. Hola. Complementando, Cris, lo que decías del apoderado, es cierto, muchas veces se eligen apoderados que no cuentan con el tiempo, entonces incumplen las citas, en el momento de firma de pagarés no les dan los horarios, entonces tenga muy presente que aparte de que tenga la disposición, de verdad tenga el tiempo de ayudarlos a suplir pues todas estas, a cumplir estas etapas y a lograr llegar al final del proceso. Yo sé que de pronto les parece mucha información y pues lógicamente es demasiada información, pero la idea es que tengan una idea básica como de lo que es cada etapa, pero en todas esas etapas los vamos a acompañar. Para eso estamos en Viventa, las analistas, para a través de todos los canales de comunicación que tenemos, acompañarlos, resolver las dudas. También estamos en comunicación con el apoderado, orientándolo en cada proceso, diciéndole a dónde debe acudir para la firma de los pagarés, acompañándolo en el proceso con el abogado, con el banco para esa firma de documentos. Entonces, no se asusten, no se preocupen, que vamos a estarlos acompañando. Y haciendo como un desglose de cada banco, pues con Giros y Finanzas, de Giros y Finanzas van a citar al apoderado a una sucursal de Giros y Finanzas en la ciudad donde se encuentre para esa firma de pagarés. No sino que acuda a esa cita que le asignen y allí se firman. Para la vivienda, como lo decía Cristina, en la sucursal principal asignada al caso, que es la que se le informó en la carta de aprobación, debe asistir para la firma de sus pagarés ya con el poder debidamente que recibe apostillado. Y en Bancolombia sí es como es el único banco donde interviene el apoderado que tiene que imprimir a doble cara los documentos que le envíe el banco, imprimir también la guía, firmarlos correctamente de acuerdo a las indicaciones que les dan, y si tienen dudas las podemos resolver en ese momento que los tengan que firmar, y tener el sobre listo con la guía y los documentos al momento de la recolección. Gracias, Jenny. Sí, efectivamente, eso es súper claro, que se vayan con ese mensaje el día de hoy, que acá estamos para estar con ustedes, para acompañarlos en todo el proceso, desde que inician, desde que tienen esta aprobación, desde la solicitud del avalúo, estamos totalmente para ustedes, que nos pueden contactar en todo momento. Acá estamos para apoyarlos y hacer que el proceso sea mucho más fácil y no se note como con tantas cosas. Igualmente es un proceso, es el proceso en Colombia y la idea es hacerlo muchísimo más o menos para ustedes. Voy a contestar algunas preguntas que nos hacen y es, desde que se hace el avalúo hasta que se desembolsa, ¿cuánto tiempo puede tomar el proceso en promedio? Dice, entiendo que todo depende de que nosotros enviemos la información solicitada a tiempo y que el apoderado nos ayude con los tiempos, pero ¿cuánto es el tiempo aproximado? Entonces, acá nos vamos a un escenario, tendría como dos escenarios, uno es el nuevo y otro es el usado. Digamos, hablemos del usado. En el usado, desde que solicito el avalúo, desde que, digamos, como nos plantean la pregunta, se hace el avalúo, el banco tiene el informe del avalúo, y no hay una actualización, fue dentro de los 4 primeros meses de la aprobación de pronto. Entonces, aquí el proceso de estudio de títulos, el abogado tiene más o menos 8 días después de que tiene los documentos completos para elaborar esa minuta. Y el recorrido de firmas de escrituras de un inmueble usado puede tardar más o menos 15 días. 15 días en un usado,
de 15 a 20 días en un usado. Entonces, más o menos en un usado, después de que tengas el avalúo, estamos hablando de un mes para hacer ese desembolso del crédito. Para los inmuebles nuevos, depende, porque en un inmueble nuevo pasa algo y es que yo hoy escrituro, digamos, 19 de septiembre, pero a partir de ahí no solamente escrituro yo, en el usado solamente firma escrituras el cliente, el que está comprando, ustedes, quien vende y el abogado del banco. Entonces yo firmo hoy, digamos que firmé ayer viernes y la escritura más o menos el miércoles o el jueves se está enviando al abogado para que él la firme, luego vuelve a la notaría y ya hace como el proceso de cierre. Pero en el inmueble nuevo resulta que yo firmo, pero a partir de ahí van a entrar a firmar muchísimas personas. Firma la constructora, firma el banco que financió el proyecto, si es diferente al banco que me financia a mí. Entonces, digamos que yo tengo un crédito con Bancolombia, pero estoy comprando en un proyecto que lo está financiando, no sé, Colpatria. Entonces, yo firmo escrituras hoy. Esa escritura las va a tener que firmar la constructora. Luego las firma Colpatria, que fue quien financió el proyecto, y luego las firma Bancolombia. El último que firma siempre va a ser el abogado de la entidad que me está financiando. Solo cuando esa firma de escrituras de ese abogado está, es que esa escritura puede ir al registro a hacer su proceso de registro. En los inmuebles nuevos se acostumbra a que se termine el recorrido de firmas de escrituras, va a registro, y cuando va a registro nos entregan un certificado de que la escritura entró a registro. Contrario a los inmuebles usados, en el caso de la vivienda, que para el desembolso el banco no acepta el comprobante de que esa escritura ingresó a registro. Tiene que salir la escritura a nombre nuestro con hipoteca a favor de la vivienda. Solo cuando salga de registro esa escritura, y eso tarda más o menos 15 días hábiles después de ingresada al registro. Solo en ese momento es que el abogado le dice al banco, la vivienda, podemos desembolsar. De mi parte, la parte jurídica, puede usted desembolsar. Para el caso de Bancolombia, el inmueble usado o el inmueble nuevo, casi todos generalmente, igual en el estudio de títulos, el abogado le deja al banco escrito. El desembolso se realizará con el comprobante de que ingresó al registro o pido escritura registrada para este caso, según él vea cada caso. Generalmente es con ese comprobante de que ingresó al registro, que es muchísimo más rápido. Pero pues si es un inmueble nuevo, tarda todo este recorrido de firmas. Cuando es un inmueble usado, estamos hablando que el proceso más o menos, después de que tengamos un avalúo favorable y ya el banco que no nos soliciten actualización, pues estamos hablando de que con el abogado el proceso puede tardar más o menos un mes, si el inmueble no tiene ningún proceso. A proceso me refiero que no haya que esperar un certificado porque está embargado, por cualquiera de estas cosas que les planteé en la parte anterior. Para responder otras preguntas, aparte del avalúo y costos de título, ¿qué otro gasto se puede presentar? Listo, hasta el momento de la firma de escrituras tú tienes el avalúo, el estudio de títulos, si tuviste que apostillar el poder, pues tendrás el apostilla del poder y el envío a Colombia, y ya el último gasto es la escritura. El valor de la escritura, cuando el abogado, el apoderado lo citen a firmar escrituras, pues se lo van a dar. En el caso de las constructoras, pues la constructora le dice, vamos a enviar escrituración, el valor del costo es tal, para que lo tengan en cuenta cuando vaya a la notaría. O pueden decir, transfiérame a mi cuenta que yo le pago a la notaría. A veces también lo hacen. Si ustedes tienen dudas de, ay, ¿por qué le tengo que pagar a la constructora si eso es a la notaría? Los gastos de escrituración son solamente impuestos. Ahí no hay ningún beneficio ni para la constructora, ni en el caso de los usados para el vendedor, son solamente impuestos. Y uno puede llamar a la notaría. Si tú sabes que que vas a escriturar la notaría número 2, puedes llamar a la notaría número 2 y decirles que tú vas a escriturar un inmueble que vale 100 millones de pesos, por ejemplo, que si te pueden dar un costo aproximado y usted dice, más o menos estarías pagando tanto. Y ahí confirmas de pronto si tienes dudas como en ese valor. Ahí estaría, pero es el valor, el costo más alto de todo el proceso es escriturar, porque la escritura más o menos es el 3% del valor del inmueble, dependiendo como de qué es inmueble. El 3% es como el valor más alto, pero realmente hay veces que se puede o no, puede ser menor, dependiendo. Porque recuerden que cuando todo lo que uno le sume a la escritura, suma. Si yo hipoteco, pues es una causal de un valor un poco adicional. Si voy a afectar, si quisiera afectar el inmueble, pues también puedo asumir un costo adicional. Uno de los valores, hipotecar es un valor que asumimos nosotros como compradores. El impuesto de renta es el que se divide entre el comprador y el vendedor, que se sumen al 50%, pero pues el impuesto, hipotecar, yo que estoy comprando y que necesito la hipoteca, pues seré quien lo asuma. Entonces esa es como la parte para contestar esa pregunta del coste.
Eh, con un inmueble nuevo, y la pregunta iba como enfocada a un inmueble nuevo, pero sucede igualito, nuevos, usados, igual. Avalúo, estudio de títulos y escrituración. ¿Cuándo entregan las constructoras? Las constructoras, depende de las constructoras. Hay unas, de pronto de lo que recuerde, Jaramillo Mora, por ejemplo, que está una constructora en Cali, escritura hoy sábado y te puede entregar el martes. Ok. Otras constructoras entregan 15 días después del desembolso del crédito. O hay otras que firmamos escrituras hoy y te entregan 15 días después. Cada constructora lo maneja muy, muy diferente. Para el banco desembolsar, y ya vamos para la última parte, ¿qué requiere? Requiere que pues, la escritura esté, que haya salido de registro, sea porque aceptó el comprobante de que ingresó, o sea porque efectivamente pidió la escritura debidamente registrada. Requiere también que esté firmado el pagaré y la autorización de desembolso. Eso para todas. Nuevos, usados. El caso de Bancolombia es obligatorio tener una cuenta de ahorros con Bancolombia. Entonces, si ustedes no tienen una cuenta de ahorro, con mucho gusto nos dicen a nosotros y nosotros les ayudamos a tramitar una cuenta de ahorro. Y para el caso de giros o de Hacienda, no es obligatorio tener una cuenta de ahorros. Se pide únicamente, pues se pide eso también, que es como que el comprobante que la escritura ingresó al registro o la escritura registrada, y adicional el pagaré y la autorización de desembolso. Para los inmuebles nuevos, se pide un documento que se llama acta de entrega del inmueble. Como yo les conté que habían unas que entregaban antes del desembolso, otras que entregan después. Lo que pasa con esas que entregan después es porque piden firmar al apoderado un documento que se llama acta de entrega provisional. Ahí lo que dice es que ustedes recibieron el inmueble, pero que todavía no se ha hecho entrega oficial del inmueble. Es muy importante que cuando reciban un inmueble, para el caso de los nuevos, estén completamente seguros pues, de la recepción. Hablo de la entrega formal, no de la provisional, porque pues a partir de ahí generar postventas a veces es como complicado, entonces uno realmente puede de entrada revisar muy bien con lo que firmaron al principio, que ustedes querían que el piso fuera porcelanato, pero les entregaron madera laminada, no sé, cosas como ese estilo, que funcionen correctamente los costos de la luz, no recuerdo cómo se llama. Bueno, la luz esté, que funcione, las salidas de agua funcionen, que las puertas estén correctas, los closets estén bien encajados, todo este tipo de cosas, que la lechada esté bien, que el piso esté bien, que las puertas estén correctamente, la cocina, todas las gavetas, que todo como ustedes decidieron comprarlo, cumpla con las condiciones para recibir este inmueble a conformidad, porque es más fácil uno en ese momento de la entrega decirle, ven, no, el, yo pedí que el lavamanos fuera con mueble y acá el lavamanos es con pedestal, faltó esto o cualquier especificación que ustedes hayan dado. Recuerden que cuando uno compra un inmueble nuevo, pues uno en un tiempo después de comprarlo, la constructora le dice, listo, llegó el momento de que miremos las características del inmueble y uno se puede sentar con la constructora a reestructurar como quieren las condiciones y esos detalles del inmueble. Entonces es importante que esos papeles los guarden para que en el momento de la entrega ustedes reciban lo que efectivamente compraron. Entonces, para desembolsar, el banco requiere eso. Bancolombia requiere adicional la cuenta de ahorros. Los demás, en caso de los nuevos, pues acta de entrega, pagaré de autorización de desembolso y el comprobante de la escritura. Para el caso de los usados, pues no hay, lo único que no existe es el acta de entrega, porque pues el inmueble no se está entregando. Pues sí hay una entrega, pero no se requiere. Hasta el momento, no sé, ahí sí los invito a participar si tienen más inquietudes, si hay algo más en los que espero haberles solucionado junto con Jennifer gran parte de las preguntas que pueden tener hasta este punto y pues los leo. O Jenny, si también si me pasó algo, también quieres hacer una intervención y recordarnos algo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Realmente en Viventa trabajamos para ustedes son nuestra razón de estar acá. Como les digo, no, con muchísimo, un placer realmente grande estar el día de hoy compartiendo con ustedes y explicándoles un poquito del proceso que yo sé que a veces es bastante como que, bueno, tengo un crédito aprobado, pero ¿ahora qué hago?
Encontrar un inmueble. Encontrar un inmueble, los invito a visitar también la página de Viventa, donde tenemos una oferta bastante amplia de proyectos en las ciudades donde ustedes decidan comprar y hacernos las preguntas que quieran. Estamos por todos los medios, al que les quede más fácil comunicarse, con muchísimo gusto. Aquí hay una pregunta que nos hacen, que en qué momento del proceso se decide si el préstamo lo quiere en VR o tasa fija. En el momento que radicas la solicitud de crédito, en el formulario está esta pregunta. O si quieres hacer algún cambio, antes de firmar escrituras, puedes hacer el cambio que quieras. Entonces, si yo tengo ya, hay un avalúo de un inmueble, salió el avalúo y el banco me va a prestar, hizo el avalúo, el inmueble vale 200 millones, me lo están vendiendo por 200, el banco me prestaría el 70% de ese valor, es decir, 140 millones. Pero yo tengo dinero y necesito solamente 100, necesito hacer una disminución. Perfecto. En ese momento yo le digo, le cuentan a todo el equipo, pues a Jennifer o Marcela, que nos acompañan en esta parte de legalización, necesito una disminución del monto, se puede hacer. O no quiero una tasa de amortización en tasa fija, sino que quiero VR, perfecto, también. En ese momento se pueden hacer cualquier cambio. Cuando ya pasaron del abogado, el cambio se hace, pero se requiere pues autorización del abogado para hacerlo. El abogado generalmente no tiene ningún problema en darla, siempre y cuando no haya elaborado ya la minuta del inmueble. Entonces, hasta que esa parte del abogado no se haya finalizado, se pueden hacer cambios de todo. Aumentar, disminuir, pues el aumentar tiene un agravante, y es que tengo que demostrar que tengo ingresos para ese aumento que necesito. Disminuir es mucho más fácil, pues porque no me piden nada, simplemente mejor estoy disminuyendo. Cambiar también. Para tu respuesta, bueno, voy a terminar con la anterior. Entonces, hasta ese momento, que el abogado no haya terminado su labor, perfectamente puedo hacer un cambio a ese inmueble. Tanto como les cuento, disminución, cambio de plazo también, tengo un crédito aprobado a 20 años, quiero a 10 años, también se puede hacer, solamente que esa disminución en plazo, pues también tendré que ir a mirar capacidad de pago, porque obviamente la cuota para un crédito a 10 años es mucho más alta que a 20 años. De todas maneras, ahí ya que menciono esto, les recuerdo que en Colombia es totalmente, no está penalizado que ustedes hagan cualquier abono adicional o pago total. Si hoy a mí me desembolsan 100 millones de pesos y yo en 2 meses sucedió algo y tengo con qué pagarlos, lo puedo hacer, no hay ningún tipo de penalidad. ¿Que pagué intereses? Pues los 2 meses que me tardé en conseguir este dinero. Que mi crédito es a 20 años y lo puedo pagar en 5, perfecto, no hay ningún problema. Por eso a veces no se fijen mucho, como, bueno, fíjense si ya se lo quieren como para tener sus flujos de caja muy claros, pero si yo tengo un crédito a 20 años y yo lo quiero pagar en 10 años, pues aprovecho la parte y juego con la parte en la que la tasa me quedó mucho más baja a 20 años, pero yo mentalmente me mentalizo a que voy a hacer pagos como si estuviera pagando a 10 para pagarlo antes, porque recuerden que no hay ningún tipo de penalidad por un pago parcial. Si yo mañana me conseguí 10 millones y voy a abonarlos, perfecto, no te van a decir, ay, entonces vas a abonar este interés. No, 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 se paga normal. Siempre va a ser muchísimo mejor hacer abonos a capital. Entonces, eso también es una invitación para que lo hagan, que sean organizados como con este tipo de cosas y que efectivamente pues se pueden hacer, no hay ningún problema. Sí, claro que sí. Recuerda que los intereses se cobran sobre lo que yo deba. Entonces, cuando yo hago un abono a capital, cuando hagan un abono extra, ustedes desde la aplicación del teléfono pueden hacer, para los casos de Bancolombia y de Davivienda, pueden hacer abonos a capital y allí les preguntan como que a dónde quieren pagar y lo hacen sin ningún problema. Siempre que hagan un abono que sea capital, pues porque el interés se cobra sobre lo que yo debo. Entonces, si yo lo que hago es un abono, pero pido adelantar cuota, pues no hay ningún beneficio, porque simplemente no voy a pagar ni en octubre ni en noviembre, por decir cualquier cosa, pero pues mañana me cobran intereses, mañana, y sobre lo mismo que debo. En cambio, si yo a hoy digo tengo 10 millones y debía 100, pues efectivamente voy a deber 90. Y los intereses se van a cobrar sobre 90 y no sobre 100. Entonces, siempre pues que hagan un abono que sea capital. Hay otra pregunta que era, ¿los gastos de escritura son cubiertos 100% por el comprador o son divididos con la constructora? Los gastos de escritura, los gastos de escritura son una segmentación de varios impuestos. Hay un impuesto de renta, hay un impuesto de beneficencia y está la parte de hipotecar.
uno de ellos tiene un porcentaje. El que es dividido con la constructora, ese es impuesto de renta, pero los demás sí son asumidos totalmente por nosotros. Cuando la constructora nos va a entregar, ya está lista como para citarnos a firmar escrituras, ellos se mandan un correíto donde especifican el valor que hay que cobrar y qué se está cobrando, que realmente hay que pagar a la notaría. Entonces ellos son súper claros con eso. Listo, bueno, creo que por el momento no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todos los que sacaron su tiempo de 1 hora y media ya para estar con nosotros y aclarar sus dudas. Esperamos haber sido de muchísima ayuda a ustedes, a sus dudas, y esperamos contar con ustedes pues en este proceso. La invitación es a que nos contacten todas sus dudas. Estamos muy atentos a recibirlas y darles una respuesta lo más rápido que podamos. Que tengan un muy buen día y nuevamente feliz día de amor y amistad para todos.